estimados asociados, colegas y público en general, damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Reiteramos nuestro agradecimiento a los asociados que semana a semana nos acompañan en esta importante actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a nuestro sector. Esta noche contamos con la presencia del sociólogo Felipe Quea Justo, gerente de proyectos de Pleno Ingeniería Social, SAC, quien presentará el tema Nuevas herramientas de evaluación de la gestión social de la actividad minera. El doctor Quea tiene como currículum sociólogo con más de 23 años de experiencia en temas sociales del sector energético y minero, especializado en manejo de relaciones entre empresas o instituciones públicas y privadas, con grupos de trabajadores o poblaciones de distintas formaciones culturales. Especialista en elaboración de estrategias, estudios y programas de relacionamiento social intercultural, comunicación directa, desarrollo sostenible, prevención, manejo o solución de conflictos y crisis en el entorno social, además de comprobada experiencia en implementación y conducción de actividades de participación ciudadana para la alta dirección de entidades públicas y gerencias de empresas privadas. En el campo de la gestión pública ha sido asesor de 4 ministros de Energía y Minas, ministro del Interior y de 3 congresistas de la República y 4 presidentes de instituciones públicas descentralizadas. En el sector privado tiene una amplia experiencia en análisis sociopolítico, diseño y ejecución de estudios de impacto social, programas de relacionamiento intercultural y desarrollo social, estrategias de negociación de conflictos y crisis, capacitación y reconversión laboral, campañas de difusión y sensibilización pública, también en el diseño, implementación y conducción de talleres y audiencias de participación ciudadana. Ahora sí, damos pase al señor Felipe Quea para que nos ilustre con su presentación. Adelante y por favor un aplauso muy fuerte. Hola, hola. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto por esta oportunidad de hacer una presentación sobre algo que tiene que ver bastante con la viabilidad de la inversión en el país, en las industrias extractivas y en particular con la industria minera, que es la gestión social, porque en estos momentos ya no es la viabilidad técnica, ya no es la viabilidad económica, no es la viabilidad ambiental, sino es la viabilidad social la que estaría condicionando el desarrollo de los proyectos. Y por lo tanto, queremos presentar algunas ideas tanto de lo que entendemos por relacionamiento comunitario, gestión social, un poco las herramientas que se emplean y finalmente qué de nuevo empieza a aparecer en el escenario, porque este tema tiene un máximo de 15 años en nuestro país. En el año 98, por decirles algo, si ustedes iban a una empresa minera y le preguntaban quién les veía relaciones comunitarias, habían respuestas como, no, ¿sabe qué? Yo no tengo comunidades cerca, confundiendo relación con la comunidad con comunidad campesina o comunidad nativa, ¿no? Porque es un poco la acepción que tenemos y porque además, lamentablemente, esto de relaciones comunitarias es una castellanización de un término en inglés que es Community Relationships, que finalmente se ha transformado y se ha internacionalizado como la definición para esa relación entre las empresas y el entorno. Pero vamos a ver algunos antecedentes de las relaciones comunitarias y la gestión social en la minería, porque son como dos caras de la misma moneda
Y entonces, ¿cómo podemos definir las relaciones comunitarias? Las relaciones con la comunidad se refiere a los distintos métodos que utilizan las empresas para establecer y mantener una relación mutuamente beneficiosa con las comunidades o entornos sociales donde operan. Hay una segunda definición que está más bajo la denominación de responsabilidad social, que surgió más o menos en la década del 60-70 bajo ese título y que define que las corporaciones involucradas son responsables del logro de los beneficios sociales por encima de sus ganancias. Ambas definiciones pueden ser correctas. La primera más bien es basada en una suerte de toma y daca, vale decir, beneficiémonos, déjame trabajar y eso te permitirá tener ciertos beneficios. Y la segunda parte de una premisa, es decir, la de responsabilidad social, de una premisa o iniciativa de acto voluntario de las empresas bajo una contribución que es no forzada. Y en realidad se fue transformando en el devenir de los años como una forma de manejo de las relaciones públicas y de la imagen de la empresa. Ahora podemos ver en cualquier link de cualquier empresa que tenga política de responsabilidad social que existen reportes de responsabilidad social anuales y donde se fija un poco que han avanzado con los distintos grupos de interés, que a saber no solamente es el entorno social, sino también son los clientes, los accionistas, los proveedores y los propios trabajadores de la empresa. En el Perú, ¿cómo surge el concepto? El concepto ha sido más o menos acuñado desde alrededor de 30 años para los procesos de compra de tierras, de reubicación y de relacionamiento con las autoridades. Vale decir, estamos hablando que las relaciones comunitarias cuando se iniciaron en nuestro país eran más bien cómo me relaciono con las autoridades que existían alrededor de las operaciones o cómo me tengo que relacionar con quien quiero que me deje acceder a los terrenos superficiales para poder realizar actividades subterráneas. Y empezaron como un enfoque empírico, en muchos casos como una extensión de recursos humanos o de relaciones públicas con cuadros profesionales venidos de esas áreas. Yo recuerdo mucho que a fines de los 90 habían las pocas empresas que tenían algo de atención más allá de las autoridades políticas de la zona de influencia, le encargaban que tratara con los comuneros o que trataran con aquellos otros que no eran ni el alcalde, ni el comisario, ni el juez de paz, le encargaban esto al de relaciones industriales. Y si no se le encargaban a él, se lo encargaban a la trabajadora social o finalmente al que fungía o hacía las veces de relacionista público, pero no existía un encargo específico para un grupo humano dentro de la empresa que atendiera específicamente la relación con esos grupos de interés distintos al comisario, al alcalde o al juez de paz o a la autoridad sectorial competente. Y lo que teníamos era un enfoque básicamente de bombero para desactivar los problemas sociales, muchas veces ocasionados por las malas prácticas de los trabajadores o de la propia empresa. No voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero lo cierto es que, digamos, en un país donde no había una regulación de tanto ambiental y menos aún de cómo relacionarse con el entorno social, era frecuente que se generaran situaciones controversiales y estas buscaban que mitigarse o que controlarse y extinguirse de manera lo más inmediatamente posible. Y entonces era como una suerte de equipos de emergencia los que asumían la función de relacionadores comunitarios. Ya quizás a finales de los 90 y ya con el inicio del siglo XXI, la salida de la propia guía de relaciones comunitarias por parte del Ministerio de Energía y Minas, es que
empieza a asumirse esto como parte de la organización misma de las empresas. Ya por lo menos empieza a aparecer un escritorio, una silla y una persona a quien identificar como el responsable, ya no indirecto, es decir, ya no un relacionador industrial, ya no un relacionista público o una trabajadora social, sino ya específicamente alguien a cargo de las relaciones comunitarias. Y en algunos casos se va a mirar no tanto por el lado de un área de relaciones comunitarias, sino como una suerte de gerencia o área de desarrollo sostenible. La gestión social, a decir de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, es el proceso de acciones y toma de decisiones que tiene por objeto promover el desarrollo sostenible y lograr la viabilidad social de la actividad minera. Este proceso implica un aprendizaje conjunto para todos los grupos sociales involucrados. Vale decir, estamos hablando de un concepto no estático, de una forma de mirar esta gestión de las empresas hacia sus entornos sociales de manera anquilosada, definida o ya delimitada, sino estamos hablando de algo que permita viabilizar el desarrollo de los proyectos y que en el camino hay mucho de aprendizaje, de ensayo-error para poder avanzar en cómo debe ser la mejor relación. Y ahí permítanme mirar esto más bien como un matrimonio. Yo siempre decía, imaginémonos una pareja que nunca se acostó junta, cosa muy rara ya en estos tiempos, a esta altura de la vida en nuestro país, y llegan a la noche de bodas y resulta que ella sufre de gases y él ronca. Y es la primera noche que van a dormir juntos y ahí pasan dos cosas. O se divorcian al día siguiente o ven cómo manejan eso que puede ser incómodo para ambos porque lo que quieren es convivir juntos. Y entonces si ese ejemplo, lo trasladamos a la relación que se empieza a generar cuando un proyecto llega a una determinada zona y lo que quiere es quedarse muchos años en esa zona, va a tener que buscar, que recrearse, que reinventarse muchas veces la relación para que siga adelante. ¿Cuántas veces los que somos casados no hemos pensado de repente en ya tirar la toalla y separarnos porque ya me harté de la relación? Pero sin embargo uno termina reinventándose, terminas aceptando, tolerando y en todo caso buscando las alternativas para que la relación continúe. Si hacemos ese símil entre el matrimonio y lo que es esta relación con ese entorno social y los proyectos mineros, vamos a ver que hay bastante similitud en cómo debe manejarse esa gestión, esa relación con el entorno social. Y para que haya una gestión social eficaz y un poco siguiendo con estas definiciones que nos dan los amigos del Ministerio de Energía y Minas, la viabilidad social depende de la efectividad del relacionamiento que se establezca con la población, de que la población entienda los beneficios de la actividad minera. Siempre acá hay una controversia bien polarizada en nuestro país. Hablamos de que Perú es un país minero, y también en términos de percepciones y de opinión pública predominante se habla de una tendencia a ser antiminero por parte de la opinión pública. Y entonces aquí también el tema es, bueno, ¿qué beneficios son los que puede obtener la población del hecho de que exista esta actividad económica? Creemos, por ejemplo, en lo personal, creo que muchas personas de Cajamarca, que en algún momento pudieron estar en contra de la actividad o de la posibilidad de que se desarrolle el proyecto Conga, el día de hoy, después de 3 años en los que se han reducido los ingresos, los negocios, la actividad económica y se ha frustrado mucho desarrollo, estarán revisando la posición que tenían,
con respecto a la viabilidad o no de un proyecto de la envergadura del proyecto Conga. En términos de los componentes para la viabilidad de una gestión social de la actividad minera, tenemos, en primer lugar, la necesidad del conocimiento del entorno social. Es cierto que en los proyectos, sobre todo en la parte de prospección y exploración, el primero en llegar es el geólogo. Y aunque ustedes no lo crean, el geólogo termina siendo casi un primo hermano de los sociólogos o de los científicos sociales, porque suelen tener mucha agudeza y mucho olfato para mirar esas formas de vida y de cómo son las relaciones en esas zonas a donde llega él, el cocinero, la carpa y la camioneta para poder hacer las primeras indagaciones y ver si hay o no un recurso que pueda después convertirse en un proyecto. Entonces, lo primero es tomarnos la molestia de conocer el entorno social. Lo segundo es diseñar una propuesta de manejo social, operativizar la propuesta, asignar recursos humanos y económicos, y ahí traigo un ejemplo a colación de esos años primigenios de este tema de las relaciones comunitarias. Antamina, el año 98, le asignó a Guarmey solo $25.000, un proyecto que tenía previsto 2.400 millones de dólares de inversión para lo que eran relaciones comunitarias en lo que iba a ser el puerto de embarque del mineral. Asignó para el trabajo de relacionamiento comunitario solo $25.000, lo cual, en términos de proporciones de los recursos que debería tener el equipo que estaba a cargo de relaciones comunitarias en la zona de Guarmey, era nimio, era nada. Obviamente, el año 2001 secuestraron al viceministro de Minas, secuestraron al director general de Asuntos Ambientales, secuestraron a uno de los gerentes de Minera Antamina, la gente de Guarmey, porque consideraban de que merecían más, no solo inversión social, sino un mejor tratamiento o un mejor relacionamiento con la empresa Antamina. Lo otro es el seguimiento, evaluación y ajuste de la operatividad, que muchas veces el día a día también nos va ganando. En términos de principio, rápidamente, los principios que están predominando y que más o menos ya se han vuelto, se han internalizado, tanto a nivel de la gente que trabaja para las empresas, como también por parte del Estado, es que la gestión social tiene que basarse en la transparencia, en esta palabrita que ha puesto de moda el gobierno actual, la inclusión social, el diálogo fluido y permanente, la participación y vigilancia ciudadana. Yo recuerdo algunos conflictos, el año 2001, 2002, 2003, cuando se planteaba que hubiese un comité de monitoreo participativo para verificar que la calidad del agua no iba a ser afectada por las actividades de algún proyecto minero. La resistencia no venía por parte de la población, venía por parte de los proyectos, de los funcionarios de los proyectos mineros, porque consideraban que la gente no tenía por qué involucrarse tanto en lo que puede ser el quehacer mismo de las actividades del proyecto. El día de hoy, no solo el Estado, sino tenemos en un montón de proyectos que están vigentes, la existencia de esa participación y vigilancia ciudadana a través de distintas herramientas de monitoreo y de control de calidad de vertimientos o de calidad de las aguas o de suelos. El respeto por la vida y el medio ambiente es otro principio que es fundamental. Nosotros podríamos decir, cuando la empresa Vivanda se quiso instalar en la esquina de la avenida Velasco Astete con Primavera, ustedes podían apreciar un montón de papeles pegados en las ventanas de los vecinos que vivían alrededor de la zona, que decían respeten el medio ambiente, no al Vivanda, ¿no? Obviamente en impresora láser color,
o en banners bien hechecitos, estaban todos esta forma de pronunciarse de la ciudadanía. Cuando ustedes van al ámbito rural y se encuentran con que hay gente que se resiste o tiene temor porque se quiere instalar un proyecto minero, lo primero que se piensa es que esa gente o está politizada o son pues gente que no respeta ni quiere que haya progreso en el país. Y entonces ahí tenemos que entender que hay dos cosas fundamentales que mirar cuando vemos a un ciudadano que tiene ciertas resistencias. Uno es el temor a la afectación de la salud de los suyos, que es muy legítimo, como podría ser en el caso del Vivanda, que pudieran aumentar la circulación de vehículos, aumentar la delincuencia y poner en riesgo la vida de las personas, o el impacto sobre el medio ambiente al aumentar la cantidad de monóxido vertido al ambiente. Y lo mismo sucede en el ámbito rural. Si a mí me dicen que la minería va a afectar mis suelos, va a afectar mi agua, va a afectar mi ganado, va a afectar mis cultivos, va a afectar la salud de mis hijos, obviamente eso me lleva a mí a resistirme a querer que esa actividad se desarrolle. Y si encima estamos en un país donde predomina la desconfianza, y en el primero que desconfiamos es en el Estado, siento que no tengo ningún tipo de protección sobre lo que pueden ser mis temores. Y el problema no es ese temor legítimo, porque lo que se pide es respeto a la vida y al medio ambiente. El problema es aquellas personas que manipulan ese temor legítimo. Gente como Gregorio Santos Guerrero, gente como el mismo padre Marco Arana u otros, que lo que han hecho es manipular un temor, una preocupación que es legítima de cualquier ser humano. Ninguno de nosotros quisiera que nuestros hijos se afectaran en su salud por alguna actividad que se vaya a realizar cerca de nuestras viviendas. Ninguno de nosotros quisiera que se nos afectara nuestro ambiente porque van a poner un cráter al costado de nuestras casas. Entonces, y lo otro es gobernabilidad e institucionalidad. Al principio se invitaba hasta el sindicato de zapateros sin zapatos para que estén en alguna mesa de diálogo, y el presidente del Frente de Defensa pesaba mucho más que el señor alcalde en muchos de los conflictos o en muchos de los entornos que estamos viendo de los proyectos mineros. Entonces ahí la necesidad de la gobernanza y la institucionalidad es fundamental para que los canales, no solo de comunicación, sino de procesamiento de la relación entre el proyecto y los entornos, sean sostenibles en el tiempo y sea en todo caso legitimado porque existe estos mecanismos institucionalizados y porque existe una gobernabilidad, vale decir, algo que va a permitir el procesamiento de las diferencias y controversias y que tiene ciertas pautas que seguir. Y lo otro es lo intercultural. Lo intercultural no es simple y llanamente, mejor dicho, es simple y llanamente el ponernos un poco en los zapatos de esas otras personas que pueden tener una forma de pensar de vida o costumbres o de relacionamiento distintos a nosotros. Nosotros somos urbanos y occidentales, y entonces acá si el día de mañana, digamos, el Hotel Hilton le interesa esta esquina donde está ahorita el instituto, viene, valoriza cuánto está con toda la infraestructura que tiene el instituto y digamos que cuesta 7 millones, le pone 14 millones encima de la mesa y seguramente el instituto aceptará y buscará otra esquina donde colocar el nuevo instituto. Pero vayan y díganle ustedes eso a un comunero campesino que vive en el territorio de su comunidad y díganle, ¿sabes qué? Tu tierra vale 10, toma 20, búscate la vida. Esa persona en ese territorio ha vivido su padre, ha vivido su abuelo, su bisabuelo, maneja una serie de relaciones. La gente que pertenece a una comunidad vuelve todos los años a su comunidad cuando es su fiesta patronal, cuando lo eligen de mayordomo, porque hay una relación muy fuerte con ese territorio, con esa tierra, y si encima
tiene una forma de vida basada en una cosmovisión andina, lo más probable es que tenga una mirada en que los apus, la tierra, el agua, los animales, todo se relaciona. Y entonces, si nosotros no miramos y tratamos de comprender eso, difícilmente vamos a poder tener una buena relación con ese tipo de personas que pueden estar pensando distintos a nosotros. La suerte nuestra que tenemos en el sector es que tenemos muchos profesionales que trabajan en la mayoría de las empresas mineras que tienen un origen proveniente también de estos ámbitos que pueden tener una forma de pensar diferente y pueden servirnos de puente dentro de la empresa para entender e interpretar qué es lo que están pidiendo. Yo nunca voy a olvidar un empresario que me dijo: esta gente son unos borrachos. Ha venido un sujeto diciéndome que es mayordomo y que quiere que le done 50 galones de yonque. Imagínate, pues, el alcohólico ese pidiéndome 50 galones y ni siquiera se ha puesto su ropa de mayordomo. Entonces yo no sé de qué cosa es mayordomo. Y le digo: aguanta, mayordomo es un encargo muy especial y él es el que se debe encargar de financiar y de asumir todo lo que va a ser la fiesta principal y es un honor ser mayordomo de alguna festividad. Le digo yo: más bien que tú, en vez de darle 50, le doy 100 galones para que el hombre quede bien y tengas ahí un aliado con la gente del entorno. Entonces, eso por suerte ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo. ¿Y qué cosas debemos considerar cuando hablamos de la gestión social y que generalmente es por donde está flaqueando la cosa? Por un lado, la normatividad legal. Entre los resultados de un estudio de impacto ambiental que tiene un carácter vinculante para los proyectos, entre ese plan de participación ciudadana que nos exige el Ministerio de Energía y Minas y que tiene que abarcar toda la vida del proyecto y en qué momentos debe haber participación de la ciudadanía en cosas que son relevantes para cada una de las fases del proyecto. Resulta que cuando vemos a los equipos de relaciones comunitarias, cuando vemos los planes de relaciones comunitarias, no están ni los compromisos de mitigación o compensación a los impactos que pudieran generarse y que están establecidos en el EIA, ni los planes de manejo que se han fijado en el EIA, y menos aún los planes de participación ciudadana que han sido presentados al Estado. La única suerte y ventaja que tenemos frente a esa situación irregular es que todavía no hay fiscalización del componente social de los proyectos mineros. Pero en el momento que haya una fiscalización formal definida por el Estado, así como tenemos la fiscalización ambiental o la fiscalización de seguridad minera, en ese momento es muy probable que salten estos desencuentros por no cumplir el marco legal vinculante a los aspectos sociales. Por eso que es muy importante considerar en la gestión social los aspectos sociales, las normas legales. Las políticas corporativas. Llegamos a la recepción de cualquier empresa minera y vamos a ver una fotazo del CEO con una suerte de Padre Nuestro, ahí bien enmarcado, la foto a todo color y con una firmaza de política corporativa de responsabilidad social, política de conducta, política de tal. El tema es cómo realmente se es coherente entre lo declarativo de estas políticas y la relación misma y la gestión misma que tenemos por parte de los empleados y por parte también de los que son proveedores o contratistas de los proyectos. El perfil del personal. En relaciones comunitarias, en gestión social, la gente va cayendo de acuerdo, por lo menos hasta donde he podido apreciar, a las necesidades que se tengan en la inmediatez de la relación. O sea, hemos acordado hacer una piscigranja, consíganse un ingeniero pesquero. Y como no tengo dónde ubicarlo, ya entra a relaciones comunitarias. Necesito mejorar porque esta gente tiene ganado vacuno, entonces un zootecnista para que entre ahí. O estamos dando apoyo en salud, un médico o una enfermera también entra a relaciones comunitarias. Y un antropólogo, un sociólogo o un economista, y entonces resulta que tienes un recipiente con gente de distintas formaciones,
profesionales, pero que no necesariamente cada uno de ellos comprende el conjunto de lo que implica el ser los responsables de la gestión social y de la gestión del relacionamiento. Los planes de relacionamiento social, los planes de inversión y el tipo de relaciones con el entorno son tres cosas que también tienen que ser coherentes, y las metodologías y los procedimientos de evaluación. En realidad, en la parte de evaluación es donde menos se hace. Simplemente tenemos mucha gente fusible en los equipos de relaciones comunitarias, porque el relacionador comunitario o el que ve la gestión social de la empresa tiene que negociar con el grupo de interés externo y también tiene que negociar hacia adentro, porque adentro le dicen, no, ¿sabes qué? ¿Por qué te comprometes a algo si no, tu presupuesto lo estoy achicando, así que anda, diles que no le vas a dar? O le van a decir, bueno, vamos a hacer tal infraestructura, no, este año no estamos programando esas cosas, dile que para el próximo año... Entonces, cuando la gente se molesta porque le está mintiendo ese relacionador comunitario o ese gestor social, la empresa dice, bueno, este pata me está trayendo problemas en vez de soluciones, que se vaya. Y entonces se vuelve una suerte de fusible. Y entonces la evaluación la hace el que entra inmediatamente después. Recomponen equipos, entra un nuevo jefe y lo que hace primero es rajar de todo lo que se hizo anteriormente, y entonces a eso le van a denominar metodologías evaluativas. O cuando quiero un proceso de reducción de personal, ahí recién me acuerdo de evaluar el avance de la gestión social, el avance del relacionamiento social. En cuanto a normas legales, ha habido una evolución desde la década del 90 del siglo pasado, pero fundamentalmente están referidas a lo que es participación ciudadana y a lo que es opinión sobre los estudios ambientales. En los últimos 10 años se ha incluido también en las normas los compromisos a favor, los compromisos de inversión a favor del entorno social. Cuando salió el Decreto Supremo 042, el año 2003, creo que fue, 2005, se le pedía que una vez al año las empresas presentaran una declaración jurada de lo que hacían en términos de inversión social. Lo primero que hicieron las empresas fue mandar sus brochures, su reporte en mis comunidades, sus revistas institucionales, como si eso fuera la documentación que acreditara la inversión social. Ya con una norma posterior, la 052, se reguló y se precisó qué información es la que tenían que presentar al Ministerio de Energía y Minas. Obviamente, hasta ahora eso está siendo una información acumulada parcialmente, pero que no tiene ninguna utilidad práctica, porque no hay una fiscalización efectiva, como he dicho, de los aspectos sociales. Y lo último que se ha incluido también es el tema de la consulta previa, en la cual se ha, con miradas poco coherentes, se ha fijado la necesidad de hacer consulta previa a la autorización de ciertas actividades en el TUPA del Ministerio de Energía y Minas. La debilidad está en la no acumulación de los compromisos de acuerdo con los grupos de interés en un expediente a lo largo de la vida útil del proyecto. Para el Estado solo vale lo que está acreditado en el estudio de impacto ambiental o lo que ha sido requerido, digamos, en el plan de participación ciudadana. Pero si posterior a la aprobación del estudio de impacto ambiental se suscribieron convenios marcos, se suscribieron acuerdos, esos no forman parte de un acumulado de información para la gestión social de un determinado proyecto, sino son parcialidades, o cuando hay una coyuntura política y una crisis social en algún lugar, ahí recién aparece el Estado a pedir cuentas de esos acuerdos, compromisos y de por qué no los han puesto en conocimiento del Estado. Y lo que hemos dicho desde hace un momento, que no existe una fiscalización de esos compromisos. Entonces, tenemos, en términos de la evolución de las normas legales, en la década del 90 los aspectos sociales no estaban regulados. En los 90 ustedes revisaban un estudio de impacto ambiental, el componente social eran 10 páginas y casi todo era información del INEI del año 93, pero no había ninguna exigencia.
Cuando sale la guía de relaciones comunitarias y se hace y entra en vigencia el año 2001, empieza a crecer el componente social de los estudios ambientales. El día de hoy es un volumen del estudio de impacto ambiental, toda la parte social. Del 2002 al 2005 se empieza la regulación de la participación ciudadana y nada es casualidad. Obviamente el caso Tambo Grande, el caso Vico El Brocal, fueron de alguna forma los antecedentes para que se modificaran cierta normatividad y se empezara a regular estos temas que tenían que ver con participación ciudadana, con información a la ciudadanía y con el acceso a los estudios de impacto ambiental. Hasta el año 2000, los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas eran en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Después de la norma que se sacan a partir del año 2002 de participación ciudadana, una audiencia pública tiene que ser en la localidad más próxima a la ubicación del proyecto. Hasta el año 2000 teníamos que una hoja, una fotocopia de un estudio de impacto ambiental costaba 4 soles en el Ministerio de Energía y Minas. El día de hoy está a disposición de la gente no solo los resúmenes ejecutivos, sino a nivel de municipios, distrital, provincial, gobierno regional y de las direcciones generales, está en electrónico y en físico a disposición de la gente la versión completa de los estudios de impacto ambiental. Y del 2006 en adelante, más bien los planes de inversión social, de participación ciudadana y consulta previa son lo que ha marcado la evolución. ¿Qué viene después? No lo sabemos, y menos con este gobierno que nos tiene la incertidumbre de para dónde va su posición sobre los temas. Y en el caso de las políticas corporativas, en la década de los 90 trato solo con los notables, alcalde, juez de paz y comisario. No se hablaba con nadie más. A inicios del siglo XXI trato a grupos de interés como gremio. Relacionadores industriales, trabajadoras sociales eran los que trataban y pensaban que era una suerte de versión, una variante de los sindicatos de las propias empresas. Perdón. Del 2005 en adelante trato a los grupos de interés como clientes. ¿Cuánto quieres para que me dejes avanzar mi proyecto? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuánto te doy? Hasta la actualidad lo que tenemos ya es un trato a los grupos de interés más concertado en base a los intereses. Ya no es tanto de cuánto te doy para que me dejes hacer, sino ya empieza a haber una mejor gestión social basada en cuáles son los intereses, las expectativas de ambas partes y cómo conciliarlas. ¿Qué viene después? Tampoco lo sabemos. Sobre ¿cuáles son los enfoques predominantes ahorita? Y tengo que correr porque lamentablemente el tiempo es tirano. Inversión económica para obtener licencia social. Todavía existen personas que consideran que hay un cartón, así como en los municipios que otorgan para licencia de funcionamiento, y en el imaginario mental de mucha gente existe un cartón que dice licencia social. Y la forma y el asunto es cuánto hay que invertir para obtener la licencia social. Ya que no hay un TUPA que me diga cuánto cuesta la licencia social, tengo que ver ya cómo me toca para conseguir ese cartoncito que no existe, de que me dejen trabajar y me dejen avanzar con mi proyecto. El otro enfoque que hay es marketear a mi empresa para que esté bien posicionada su imagen. Como si de repente pues por 2 kilos de cobre te cambio pues dos Coca-Colas, o sea, el manejo de la imagen y el posicionamiento de la imagen de esta actividad es totalmente diferente al posicionamiento de imagen de una actividad comercial o económica más bien convencional. Alguien tiene un producto o alguien da un servicio o vende un producto, y eso requiere de las formas convencionales de posicionamiento de imagen. Pero en el caso de esta actividad, lamentablemente eso no se mueve de esa manera, el posicionamiento de imagen. Y entonces invertir en comerciales, como lamentablemente hizo el proyecto Conga, lo único que genera son memes que se burlan o parodian el mensaje que se quiere transmitir.
Relaciones institucionales para garantizar el apoyo del Estado. Ahí tenemos a varios funcionarios que van engordando y ya no les entra el pantalón porque toda la semana almuerzan con una u otra empresa. Y a ver, ¿qué te doy ministerio, qué te doy sector o institución o municipio o tal para que me respaldes y me logres la viabilidad del proyecto? Y donante-receptor, padrinazgo o mecenazgo. A ver cuántos ahijados me consigo para tener un grupo de apoyo que respalde mi proyecto. Entonces, estos son los enfoques que han venido predominando, porque, como les vuelvo a repetir, ha habido un proceso de aprendizaje continuo, de ensayo-error, para llegar a lo que estamos el día de hoy viviendo en el sector con respecto a la gestión social. Y todo esto es lo que el Estado nos requiere en la gestión social como herramientas que debemos manejar cotidianamente. Un plan de relaciones comunitarias, un plan de participación ciudadana, un plan de inversión social, indicadores de evaluación y seguimiento del plan de gestión social, un protocolo de relacionamiento y reporte de compromisos sociales. Si alguno de ustedes levanta la mano y me dice, a ver, mejor dicho, levanten la mano los que estos 6 ejes lo vienen manejando en relaciones comunitarias, algún proyecto o alguna empresa con la que ustedes estén vinculados. A ver. Y esto, en el momento que empiece a ajustarse más la clavija con el nuevo reglamento para las actividades, el reglamento ambiental de las actividades mineras, y con, según lo que dicen, como va el gobierno, el 2015 empezaría a haber fiscalización social, y lo que va a fiscalizar son estos temas, que exista todo esto y que todo esto esté concatenado y que esté manejado por las gerencias de desarrollo sostenible, desarrollo social o las áreas de relaciones comunitarias. A ver, ¿qué nos pasa con el personal? Ya lo he adelantado algo, pero el recurso humano que está a cargo del manejo de relaciones comunitarias o de la gestión social tiene un manejo parcial sobre qué cosa es relacionamiento social, sobre las herramientas de gestión social, sobre los entornos sociopolíticos de sus áreas de influencia, porque lamentablemente mucha de la gente que termina metida en el área de relaciones comunitarias no tiene como antecedente un expertise político. Y entonces no hay matices, es blanco o es negro, como pasa con los ingenieros también, que no tienen por qué saber de cómo es el tema sociopolítico. Pero mientras una empresa como Yanacocha, sobre el tema de Conga, estaba buscando que era una respuesta técnica, su contrincante lo que hizo fue politizar el tema. Y por quizás una mirada parcial y en todo caso subvalorar la politización del tema, el otro terminó mejor posicionado, al punto que el día de hoy, estando en la cárcel, ha sido reelecto. Entonces, y en el tema de las herramientas de gestión social, si yo tengo un zootecnista, si yo tengo un veterinario, un médico, si tengo un piscigranjero, no le puedo pedir a ellos pues que manejen necesariamente las herramientas de gestión social, porque estamos hablando de, tienes que ser un poco moderador, facilitador, negociador, es decir, el que se dedica al tema de gestión social o relaciones comunitarias es como un equeco, porque tiene que conocer un poco de un montón de cosas. Y eso, lo que se necesita en las empresas es homogenizar esos conocimientos de los equipos de relaciones comunitarias. Y lo otro es que si uno le pregunta a alguien de los equipos de relaciones comunitarias, ¿has incluido los compromisos, lo que ha pactado la empresa en el estudio de impacto ambiental sobre compromisos sociales en tu plan de relacionamiento comunitario? Te va a decir generalmente que no,
Y cuando le preguntas, pero tú sabes que existe una norma vinculada sobre los estudios de impacto ambiental, generalmente no lo conocen. Entonces hay también un desconocimiento obviamente también tenemos lamentablemente una normatividad que está dispersa, que no está conciliada con respecto a los temas sociales de la industria extractiva. En los planes de gestión de relacionamiento, ¿qué es lo que sucede? Hay poca articulación de los planes de gestión social y de relaciones comunitarias con la gestión operativa. O sea, un buen día aparece un gerente en la oficina de las relaciones comunitarias o de gestión social a decirle cuándo me despeja la cancha porque ya tengo que meter la maquinaria, y es primera noticia para muchos de los del equipo de relaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque no hay esa vinculación con hacia dónde está avanzando el proceso, digamos, operativo de la empresa, o con el tema de medio ambiente. En las empresas más chicas sí hay una mejor, porque justamente por ser más chicas se puede complementar mejor lo que tiene previsto estas áreas, la operativa o la de medio ambiente, pero se encuentran muchas falencias en vincular lo medioambiental con lo social, como si fueran compartimentos estancos y como que no tuvieran mayor vinculación. Tú encárgate de las relaciones comunitarias, que yo me encargo del tema medioambiental. Cuando están directamente relacionadas e incluso son complementarias, o ambas pueden ser un factor de detonante de un conflicto para la otra. El tema de los compromisos de los EIA, que ya lo hemos dicho, las normas pertinentes y la realidad y expectativa de los entornos sociales tampoco se plasman en estos planes de gestión o planes de relacionamiento comunitario. Es decir, a esos planes de relacionamiento comunitario, si les pasamos el escáner, vamos a encontrar varios vacíos con respecto a estos temas. Cuando tengo un escenario de potencial conflicto que está a cargo de la gente de relaciones comunitarias, sucede muchas veces que los de comunicaciones están más bien pensando en el tríptico, o pensando en el afiche, o pensando en cumplimiento de 6 meses sin ningún accidente, pero no se relacionan mucho esta área de comunicaciones con el área o los equipos de gestión social o relaciones comunitarias. Lo mismo con el área de medio ambiente, la de relaciones institucionales y la de permisos legales. Si yo quiero un permiso legal del Estado, el Estado te puede pedir, como hay discrecionalidad de la autoridad, te pide a veces cualquier barbaridad para que al firmar no le tiemble la mano al funcionario que va a autorizar algo. Y resulta que tu equipo de relaciones comunitarias puede haber hecho una encuesta, puede tener alguna data que pueda servirte para darle la calma suficiente al funcionario de turno para que pueda firmar. Pero resulta que, como yo veo los permisos legales y tú ves relaciones comunitarias, somos dos espacios totalmente distintos en vez de complementarnos. Entonces, ahí tenemos debilidades que se pueden corregir y que pueden sumar y darle una mayor fortaleza a la viabilidad social de los proyectos de inversión en minería. Y vamos avanzando. Encontramos también que se hace un mapa de actores y ese, hasta que se pone color sepia, o sea, hasta que está amarillo o ya está medio roto, no se actualiza. Y la actualización es a punta de bururú, no se hace una actualización periódica de los mapas de actores. El seguimiento y cumplimiento de los compromisos es en función faltan 3 días para que tengamos que inaugurar o que la gente ya se nos vence el acta y tenemos que ir corriendo para poder cumplir lo que, si hubiéramos tenido una programación adecuada, hubiéramos podido manejar adecuadamente. Y lo otro es la difusión y manejo del calendario de los temas sensibles. Vale decir, un buen día vamos a tener que poner una presa de relaves o vamos a tener que desviar el río y nos olvidamos de comunicar o informarlo a la población y resulta que el agricultor sale a las 4 de la mañana a irse a su chacra a esperar que abran
el canal y le llega el agua y nunca llega el agua. ¿Por qué? Porque ha habido un desvío, porque ha habido un cierre, porque ha habido algo que proviene de la actividad misma del proyecto o de la empresa y que no se ha informado. Y lo otro es que tampoco se evalúa si nuestros procedimientos son los más adecuados para atención quejas de ciudadanos. Ha habido casos donde el proyecto está a 1000 metros más arriba de la población más próxima y con mucho orgullo dicen que ahí tienen su oficina de información y de participación ciudadana que funciona de 9 a 3 de la tarde. La gente caminar desde el centro poblado hasta el sitio ese donde está la oficina se demora más o menos 7 horas. Entonces resulta que un buen día quiere subir una gente para llegar hasta la oficinita que está a 1000 metros más arriba entre quebradas y caminos, y cuando llega ya cerró la oficina. Entonces, esa es una forma adecuada de atender a la ciudadanía, o de repente, ¿por qué no bajas tu oficina al centro poblado más próximo? O hay casos donde deje usted en meses partes su queja, su pedido, su memorial, que en un mes vamos a darle respuesta. Y por supuesto al mes no pasa nada, y al mes y medio recién de repente te llaman para que vuelvas ahí para decirte no se atendió su pedido, o no se aceptó su queja. Entonces, y estas son las herramientas que más se usan: mapa de actores, mapa de grupos de interés, convenios marcos, financiamiento de instituciones públicas, subsidios, financiamiento de construcción de infraestructura y financiamiento de equipo. Ahora, en términos de nuevas herramientas, voy a tener que correr, tenemos que entender que mundialmente hay 3 tendencias en la relación social. Uno, la globalización de la economía, y por lo tanto también el desarrollo de la comunicación y de la informática. Entonces, un comunero que puede vivir en los quintos infiernos, con acceso a Internet, se puede informar y enterarse de lo que está pasando en otro lado del planeta y de las cosas que puedan ser materia de interés para su comunidad. Y entonces hay por ese lado un tema que manejar, y también los precios internacionales, que son los que determinan si hay o no hay inversión, y también tienen acceso a eso. Cuando se está negociando últimamente, te sacan, a ver un momentito, las acciones de la empresa tal han tenido, o la empresa ha tenido tantas utilidades el año pasado o en el primer semestre, y por lo tanto, ¿qué me vienen a decir de que no tienen plata para darnos a nosotros cuando estamos viendo eso en los medios de comunicación? Y lo otro es la conservación del medio ambiente, que también se ha vuelto política multilateral y se ha puesto como tema de agenda mundial. No nos olvidemos que este diciembre viene todo el barrunto del mundo acá a Perú. Va a haber el encuentro mundial por el calentamiento global, y por supuesto eso implica un evento paralelo donde todas las ONGs, todos los conservacionistas, todos los antiindustrias extractivas van a estar también en las calles de Lima, y por supuesto con sus campañas internacionales contra empresas o proyectos de inversión extractivo. Entonces hay un proceso mundial que ve estos temas. Tenemos, para suerte, que ya hay estándares internacionales, ¿no?, que están predominando y que también están desarrollando herramientas de gestión social, y están a disposición de tanto de las empresas como en las propias redes sociales. Se puede acceder a estas herramientas que se han ido desarrollando para la gestión social y el relacionamiento comunitario. Y en los enfoques nuevos, lo que tenemos es más o menos esto: el tema de los derechos. Obviamente, lamentablemente, todavía no se habla del tema de los deberes, pero predominan enfoques basados en los derechos colectivos, y por lo tanto hay que incorporar eso en la lógica de manejo de la gestión social. El proceso de relacionamiento en base al diálogo. Cuando yo estaba trabajando en el sector de energía y minas y venía algún iluminado a hablarnos del diálogo, me daba ganas de tirarle el escritorio en la cabeza,
porque a nosotros nos tiraban piedras, nos amenazaban de muerte, nos secuestraban, y de diálogo nada. Y nosotros vemos a veces en la televisión que han puesto llantas, las están quemando, y te dicen, nosotros hemos salido en una marcha pacífica y es la policía la que nos está agrediendo. Cuando ves que han bloqueado la pista, cuando ves que están amenazando a todo el mundo. Pero lo cierto es que al haber una mayor institucionalidad de lo que pudo haber sido a principios del siglo XXI al día de hoy, el diálogo está pasando a ser un mecanismo sí ya más efectivo para procesar las diferencias. El proceso inclusivo y participativo, lo de los monitoreos que les hablaba, ya es algo que también se busca como parte del quehacer cotidiano en la gestión social, que existe inclusión, que exista participación y que haya un respeto de las partes. La transparencia, muéstrame tus cifras, ahí está el EITI, que está suscrito por muchas de las empresas mineras que trabajan en el país, para transparentar la información económica de sus utilidades, producción, etcétera, y que está dándole cierta paridad a cualquier tipo de negociación de intereses que pueda haber entre grupos de interés y un proyecto de inversión. La reducción y mitigación de impactos. Ahí se ha avanzado, pero todavía, lamentablemente, a veces alguien abre el caño y algunos efluentes se van quién sabe por dónde, o aparece también algún gracioso que envenena las truchas en algún lado y después acusan a la empresa de ser la contaminadora, o la gente, el pequeño agricultor que usa folidol, que usa una serie de pesticidas prohibidos y que envenenan los suelos, que envenenan las plantas, pero después le atribuyen esa responsabilidad a las empresas, o la contaminación de los ríos por coliformes fecales. Y la gente dice, no, los ríos están contaminados por culpa de los proyectos mineros. Entonces, pero hay que ver el tema de la reducción y mitigación de impacto y la distribución justa de beneficios. Lo barato sale caro al final del camino. A veces por esperar, no, que lo pidan, pues, pero yo le voy a asignar tanto de inversión social a los grupos de interés tal o cual, y después cuando nos revientan el kiosco, cuando nos bloquean el acceso al proyecto, cuando se genera una situación de crisis, entre la pérdida de capacidad para atender el mercado, entre la baja de las acciones por estar con el proyecto paralizado, etcétera, etcétera, o de no tener el número de reservas suficientes para acreditar ante la bolsa, la pérdida que tenemos por no haber gastado un X más, son muchísimo más importantes que el haber de repente destinado unos mayores recursos hacia el entorno social. Aquí, digamos, hay que hacer evaluaciones permanentes del entorno social, hay que planear la inversión social, no es una rifa ni es más o menos un menú de, a ver, ¿tú qué quieres? Pelota de fútbol, ¿tú qué quieres? No, mi posta médica, ¿tú qué quieres? Una cancha, ¿tú qué quieres? Una copa, O sea, no, hay que planificar la inversión social. Es mejor que nos conozcan como el amigo que solo apoya en la parte de salud, a que nadie nos recuerde en qué hemos invertido socialmente. Porque la dispersión también lleva a que no fijemos en la cabeza de las personas en dónde está nuestro aporte al desarrollo de ellos, dónde está el aporte o la inversión social de nuestro proyecto hacia ese entorno social. Las relaciones con los grupos de interés no se trata solamente de dejarles la carta y salir corriendo. Tiene que haber una cierta permanencia, una convivencia. Muchas veces achicamos los equipos y simplemente van para relaciones puntuales de 15, 20 minutos o que vengan a las oficinas y no hay mayor contacto. Y la única forma de que podamos mantener una relación positiva es que nos sientan parte de ellos. Y eso significa visitarlos con más frecuencia, eso significa de repente hasta tomar lonche juntos. La gestión de los programas de inversión social, la supervisión y evaluación de los avances y metas de la inversión.
Hemos tenido la suerte de armar varios componentes sociales para estudios de impacto ambiental, donde hemos identificado, digamos, de 100 compromisos que tenía previsto una empresa o acordados con un entorno, 80 compromisos incumplidos a la fecha que tenían que haber estado ya realizados, pero nadie le tomó mucha importancia al asunto hasta que saltó la gente, o nadie cuantifica cuántas son las cosas que firman en cada acta. ¿Tú qué quieres? Ya 2 camionetas, esto. A la hora que valorizamos eso, resulta que está por encima de cualquier presupuesto que podamos prever, pero ya nos comprometimos, ya firmamos el acta. Y entonces ahí hay que evaluar y hay que gestionar de mejor manera. Estas son las cosas. Voy a pasar 4 láminas más, por favor, y ya paro, porque ya la hora nos ganó. Esto es lo que deberíamos mirar en la evaluación de la gestión social, los impactos sociales, económicos y ambientales generados por nuestros proyectos, y ahí fundamental es cómo se distorsiona, sobre todo la economía, porque la parte ambiental ya está mucho más controlada, pero hay muchas veces alteraciones. Armamos empresas comunales que en realidad son de algunas familias de una comunidad tal o cual, esos compran su camioneta, su cúster, etcétera, los otros no la ven y empezamos a generar, pensando que estamos favoreciendo el desarrollo económico, empezamos a generar todo un tema de conflictividad y de pugnas internas. ¿En qué termina eso? En que los no favorecidos cuestionan a los otros, finalmente toman el control a veces de las organizaciones sociales o políticas de la zona y confrontan a la empresa por no haber sido más equitativa en la distribución de beneficios. Las políticas corporativas de gestión, el cumplimiento de nuestros convenios y compromisos, los marcos legales, los indicadores y las percepciones. A veces pensamos de que no, la gente está equivocada, no es así. Bueno, la gente se guía por las percepciones, pueden tener valor de verdad o mentira, pero es lo que predomina. Vean ustedes los reportes de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales y vean causas de conflictos. 75% por considerar que podrán ser contaminados. Vale decir, no es de que estén siendo contaminados, pero ¿por qué rechazan algún proyecto minero? Porque consideran que podrían ser contaminados a futuro. Vale decir, una percepción. Entonces tenemos que medir las percepciones, tenemos que evaluarlas y hacerle seguimiento. En herramientas nuevas hay esta, que es una línea de base social dinámica, cubre los requisitos del Banco Mundial del BID para el asentamiento involuntario, determina el tipo de propiedad de los predios y viviendas del área donde se levanta la información, permite determinar un IDH, Índice de Desarrollo Humano, a nivel menor que el nivel distrital que el día de hoy sucede. O sea, tenemos distritos que son inmensos, nuestro proyecto está acá, pero la información, la data que se da del distrito corresponde al conglomerado mayor que está por otro lado, y entonces se distorsiona lo que puede ser el calificar adecuadamente las características y el progreso social que pueda tener el grupo humano que está más cerca de nuestro proyecto. Determina ingresos y gastos por familia, que eso es algo también para poder manejarlo en los planes de relaciones comunitarias y de gestión social, la productividad agropecuaria, e identifica organizaciones sociales y grupos de interés. Hay programas informáticos de seguimiento, también temas de identificación de pueblos indígenas. El Ministerio de Energía y Minas ya consiguió su estrategia para hacer un levantamiento de información para decir a qué proyecto le va a tocar o no la consulta previa. Pero si los proyectos no elaboran estudios que identifiquen y que sustenten base a indicadores establecidos por Naciones Unidas, cuáles son a los que les correspondería ser identificados como pueblos indígenas o originarios, se van a ver en la penosa situación de que le va a aparecer un buen día el ministerio diciéndole de que tu proyecto de los 30 y tantos proyectos ha sido seleccionado para que tenga consulta previa.
¿Y cómo te defiendes frente a eso? Armando un estudio que te permita hacer una suerte de versión de parte que sustente si efectivamente esta gente cumple con los criterios que determinó el convenio 169 y que están fijados por la ley y el reglamento de consulta previa. Porque, señores, el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Energía y Minas saben ni tienen claro de qué están hablando en el tema de consulta previa y de identificación de pueblos indígenas y originarios. Y hay también otra herramienta que para evaluar a la comunidad, analizando la información histórica, y tanto política, económica, religiosa, que permite una línea de base para ver las anomalías y cambios previstos en las actividades de esta sociedad civil y que a su vez para hacer un enfoque de reporte prospectivo social. Y en estos reportes prospectivos proveen análisis predictivos. O sea, el gran problema que tenemos es, a ver, ¿cuál es el escenario ideal? ¿Cuál es la tendencia hacia donde estamos yendo? ¿Y cuál es el escenario menos deseado por nosotros? Eso lo hacemos para el análisis de ingeniería, para la viabilidad de nuestros proyectos en términos económicos, en términos, digamos, técnicos, pero existen ya herramientas que están permitiéndonos hacer esa proyección de escenarios y para poder ajustar el quehacer y las metas de los equipos de trabajo con el entorno social. Y además también están habiendo ya herramientas para que nuestros compromisos, para que nuestros programas se ajusten tanto en lo socioeconómico como en lo tecnológico a lo que pueda estar requiriendo esta gente. En algún proyecto, no voy a dar su nombre, alguna vez le pedían a la población del entorno que le voy a comprar carne de su ganado, pero ¿saben qué? Me la entregan embolsado al vacío. A gente de una comunidad altandina que le sonó pues a cualquier cosa lo que le estaban pidiendo y por supuesto su reacción fue, claro, la mina no me quiere comprar y por eso me pone esa excusa. Entonces tenemos también ya herramientas que están permitiendo esto y un análisis de riesgo población céntrico para identificar a quienes son los que están moviendo detrás de cualquier tipo de reacción colectiva las cosas, ¿no? Bueno, ahí está el bueno de Gregorio Santos Guerrero. Y lo otro es otra herramienta que ha empezado también a darse en el país como parte de los servicios son las auditorías periódicas. Así como hay la auditoría del ISO 9000, del OCHA 18000, etcétera, auditorías periódicas para ver qué, el cumplimiento de compensación y mitigación de impactos, el cumplimiento de convenios y compromisos, el avance de la inversión económica comprometida, el progreso social. A la gente no le importa que ustedes le digan que han invertido $100 millones en ello. La gente lo que le va a importar es si es que mi vaca antes daba 4 litros de leche por día y después de que me sembraron un pasto elefante especial y después de que me trajeron al zootecnista, ahora produce 18 litros diarios. Eso es para la población el indicador de progreso social. Y esos indicadores se pueden registrar y pueden ser usados para el mejor posicionamiento de los proyectos ante la opinión pública y los entornos sociales. Y los otros tres, la paro ahí para, por favor, atender las preguntas y más bien muchas gracias.